el cansancio de los demás pasajeros. Subió al vehículo con la tranquilidad de quien ya había vivido toda una vida. Su cabello gris y su piel profunda, oscurecida por las décadas, transmitían dignidad y experiencia. El bastón de madera que sostenía con fuerza era más que un simple apoyo físico. Era una extensión de su propia resiliencia, como si hubiera sido creada para ser su compañera en un largo viaje. La pequeña bolsa que llevaba era un misterio silencioso, pero nadie se atrevía a preguntar. Se acomodó en el asiento junto a la ventana y observó la calle con mirada serena, dejando que el movimiento del autobús y los murmullos de los demás pasajeros se desvanecieran en su mente. No parecía que simplemente estuviera en el autobús, sino en medio de una reflexión personal, mientras el autobús continuaba su ruta, parando y avanzando, como la vida misma. Todo parecía transcurrir en silencio, hasta que un grupo de adolescentes subió al autobús. Estaban ruidosos, como siempre, con sus risas y conversaciones fuertes, tratando de llamar la atención por cualquier medio posible. Se distribuyeron por los bancos, como si el mundo fuera su escenario. Destacó la risa de uno de ellos, llena de burla. «¡Míralo!», exclamó un muchacho con la gorra vuelta hacia atrás. «Parece sacado de un museo, ¿no? ¿Qué clase de abuelo es ese?». Él y sus amigos se rieron, sin importarles lo que esto pudiera significar para el anciano. Uno de los otros adolescentes preguntó, riendo, qué llevaba en el bolso, como si fuera algo absurdo, y todos estallaron en risas, mirando el palo con expresión de desprecio. Se estaban divirtiendo a costa de algo que no entendían, algo que nunca imaginaron llevar a sus vidas. El hombre permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana, como si las palabras de los adolescentes no lo conmovieran. Él no mostró enojo ni le molestó la burla. De hecho, su semblante no cambió en absoluto. Parecía estar en un espacio propio, casi como si fuera inmune a esa provocación juvenil. Las risas continuaron, ahora más fuertes, como si los jóvenes estuvieran esperando una reacción que nunca llegó. Su presencia silenciosa de alguna manera los inquietó, como si algo más grande estuviera por suceder. Fue entonces cuando, con una calma que parecía desafiar al tiempo mismo, rompió el silencio. «¿Siempre te diviertes molestando a los demás?», preguntó con voz firme y tranquila, pero con un peso que ninguno de los adolescentes esperaba. La pregunta quedó suspendida en el aire como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se extendieron en todas direcciones. Los adolescentes, que hasta entonces se habían mostrado tan confiados y bulliciosos, se desconcertaron inmediatamente. Nadie respondió de inmediato y la atmósfera en el autobús, hasta entonces llena de desprecio y arrogancia, pasó a estar marcada por una tensión palpable. El chico, con el gorro al revés, que había iniciado las burlas, miró a los demás, claramente sin saber cómo reaccionar. Los otros jóvenes, antes tan atrevidos, ahora intercambiaban miradas nerviosas, como si finalmente se dieran cuenta de que estaban tratando con algo que no entendían. El anciano no tenía prisa, no había prisa en sus palabras, y continuó, en un tono aún más tranquilo. «Cuando yo tenía tu edad, estaba en un lugar muy diferente al que tú estás ahora. Estaba en Vietnam». Las palabras cayeron como una avalancha silenciosa, provocando que los jóvenes se inclinaran hacia adelante, curiosos, como si finalmente comenzaran a comprender que la historia que estaban escuchando no era algo trivial. En aquella época nos enfrentábamos a un miedo que no tiene ni gracia ni gracia. Era el tipo de miedo que te persigue hasta el día de hoy, después de tantos años. Hizo una pausa, y el silencio que siguió estuvo cargado de una profundidad que nadie allí podría haber imaginado. Los adolescentes, que antes reían y se burlaban, ahora parecían enfrentarse a algo mucho más grande, algo que los desafiaba a mirarse a sí mismos de una manera diferente. Hizo una pausa durante un largo rato,
como si dejara que sus palabras se posaran en el aire. El autobús, antes lleno de ruido y risas, ahora parecía respirar más lentamente. El hombre, con la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar, continuó. Cuando estaba en el campo de batalla, la vida no era algo que se diera por sentado. Mis amigos y yo no sabíamos si algún día volveríamos a casa. Muchos no lo hicieron, y los que sí lo hicieron, bueno, volvimos con cicatrices que nadie ve. Miró a cada uno de los jóvenes. Sus ojos parecían mirar a través de ellos, como si buscara algo oculto en sus almas jóvenes, tal vez lo que faltaba en su arrogancia, una conciencia del valor real de la vida. El silencio dentro del autobús ahora era denso. Las palabras del hombre se cernían sobre todos como una nube que nadie se atrevía a disipar. El chico del gorro, el que había empezado a burlarse, ahora parecía visiblemente incómodo. Se sentó con los hombros encorvados, mirando al suelo, como si intentara comprender el peso de lo que acababa de escuchar. El más tranquilo del grupo, que simplemente había estado observando a los demás, ahora miraba al anciano con una mezcla de respeto e incertidumbre. Sus ojos decían más de lo que las palabras podían expresar. El impacto de esas palabras estaba empezando a calar. La arrogancia que antes había dominado al grupo se estaba convirtiendo en incomodidad, y con cada segundo que pasaba, el peso de la historia del anciano parecía crecer. Su presencia, que antes había sido algo extraño y distante, ahora se convirtió en un faro de experiencia y sabiduría, algo que les hizo cuestionar sus propias actitudes. Mientras el hombre hablaba, no estaba simplemente contando una historia. En realidad, estaba ofreciendo una lección. Las cicatrices que llevo no son visibles, están en mi alma, en cada recuerdo, en cada amigo perdido. Puedes pensar que lo que haces ahora es divertido, pero el verdadero dolor, la verdadera lucha, no es algo que puedas ver o de lo que puedas burlarte. No sabes lo que llevan los demás, lo que cada uno de nosotros lleva dentro. Dijo estas palabras con una dulzura que solo una vida vivida puede brindar, y lo más impresionante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin prisa, sin enojo, solo con la tranquila sabiduría de alguien que ha visto más que suficiente para comprender el valor del respeto y la dignidad. Los adolescentes, al principio tan seguros de sí mismos, ahora estaban en silencio. La sensación de incomodidad los envolvió como un pesado manto. La bravuconería anterior, las bromas y las risas se disiparon, reemplazadas por un silencio casi reverencial. El chico del gorro fue el primero en mirar hacia otro lado, claramente avergonzado, y luego el más tranquilo, que antes había estado observando en silencio, encontró el coraje para romper el silencio. Yo no lo sabía, dijo, más para sí mismo que para los demás. El anciano lo miró, sus ojos todavía llenos de comprensión. No hacía falta nada más, no buscaba excusas ni arrepentimientos, sino algo más profundo, el cambio interno de quienes le escuchaban. Fue entonces cuando el primer joven, el que había hecho la broma inicial, pareció intentar recuperar algo de su antigua postura. Se sentó derecho en su silla, tratando de encontrar las palabras, pero sus intentos sonaban huecos. «Lo siento, señor», dijo. Su tono no sonaba como una disculpa genuina, sino como algo que sentía que era necesario hacer para aliviar la tensión. Sin embargo, al anciano no parecía importarle cómo lo decía, sino la intención que había detrás. Sonrió suavemente y luego continuó hablando, su voz ahora más baja y más compasiva. Las palabras pueden herir más profundamente de lo que imaginas. Tienen peso, y lo que me dijiste puede que no me haya hecho daño a mí, pero sí a otros, tal vez. Nunca se sabe por lo que está pasando a alguien. Hizo una pausa y sus ojos recorrieron el autobús, como si buscara tocar el corazón de cada persona allí. La verdadera fuerza, jóvenes míos,
no está en menospreciar a los demás, sino en saber cuándo es el momento de mantenerse firmes y cuándo es el momento de permanecer en silencio. El impacto de las palabras del anciano fue visible. El grupo de adolescentes, que hasta entonces se había perdido en sus propias bromas, ahora se volvió más introspectivo. El más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía reflexionar profundamente, como si la conversación hubiera cambiado algo en su interior. Miró al anciano con nueva admiración, sin saber muy bien cómo reaccionar. La confusión estaba clara en sus ojos, pero al mismo tiempo había algo más allí. La semilla de la reflexión estaba plantada, y mientras el grupo intentaba procesar lo que acababan de escuchar, el autobús continuó su camino, más silencioso ahora, como si todos allí estuvieran absorbiendo de alguna manera la lección que se había ofrecido. El anciano miró a los jóvenes y una leve sonrisa se formó en su rostro. No era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de comprensión, como si supiera que algo había cambiado allí, aunque fuera sutilmente. «No digo que seas malo», continuó tan calmadamente como siempre, «pero a veces las palabras que elegimos pueden destruir lo más importante, la dignidad del otro. Y a veces, sin quererlo, causamos más dolor del que podemos imaginar». El chico del gorro, que todavía intentaba procesar todo lo que había oído, lo miró y sus ojos se suavizaron, como si el peso de las palabras del hombre comenzara a instalarse en su mente. Antes de bajar del autobús, el anciano hizo una petición que parecía simple, pero estaba llena de profundo significado. «Si pueden llevarse algo hoy, que sea esto, sean amables». La vida es bastante difícil sin ser amables con los demás en nuestros encuentros. Nunca sabemos por lo que está pasando otra persona, y todos llevamos luchas que los demás no pueden ver. Miró a los demás pasajeros que observaban atentamente la escena y concluyó: «Todos somos más fuertes cuando nos tratamos con respeto». Su voz era firme pero no imponente, y parecía resonar con una sabiduría que solo alguien que había recorrido un largo camino podía ofrecer. El autobús se detuvo y el anciano se levantó tranquilamente, recogiendo su bolso y su bastón con la misma dignidad de siempre. Caminó hasta la puerta del autobús y antes de salir miró a los jóvenes una última vez. «Que a partir de ahora tus palabras construyan en lugar de destruir. Que aprendas a ver lo que realmente importa». Se despidió con un simple gesto y abandonó el autobús, dejando tras de sí una sensación de respetuoso silencio, como si todos los pasajeros hubieran sido tocados por sus palabras de manera indeleble. Cuando la puerta del autobús se cerró detrás del anciano, el sonido del motor se convirtió en el único ruido que llenaba el espacio. El autobús, que antes estaba inmerso en una atmósfera de burla y desprecio, ahora parecía más silencioso, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una reflexión colectiva. Los adolescentes, que minutos antes habían estado tan absortos en sus propias risas y juicios, ahora estaban perdidos en sus propios pensamientos. El más pequeño, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía mirar fijamente al vacío, como si intentara procesar todo lo que acababa de suceder. El chico del gorro, por otro lado, estaba tenso, con las manos agarrando la mochila en su regazo, mientras su mirada se movía entre los demás y el suelo, como si se sintiera incómodo con su propio comportamiento anterior. Los demás pasajeros también estaban en silencio. Algunos observaban a los jóvenes, otros miraban por la ventana, pero todos parecían absorber las palabras del anciano. El impacto fue visible, pero sutil. La atmósfera en el autobús, que antes había sido de incomodidad y distracción, ahora estaba imbuida de una sensación de respeto, casi como si la presencia del hombre hubiera transformado imperceptiblemente el espacio que lo rodeaba.
Las palabras que había dicho todavía resonaban en los oídos de los adolescentes y sus propias actitudes estaban cambiando ante la propia conciencia de lo que habían hecho. Lo que antes era simplemente diversión, un juego sin mayores consecuencias, ahora parecía cargado de peso e importancia. El joven del gorro fue el primero en romper el silencio, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Miró a los demás pasajeros, sin decir palabra, pero su mirada, más introspectiva, decía más de lo que cualquier disculpa podía expresar. Bajó del autobús con paso más pesado, como si algo pesara sobre sus hombros. El resto del grupo permaneció en el banco, en profundo silencio, cada uno reflexionando sobre lo sucedido. Ya no se trataba de disculparse. Se trataba de comprender la profundidad de la lección que el anciano les había enseñado. La transformación no sería inmediata, pero ciertamente había sido planeada. A medida que el autobús continuaba su camino, el cambio de atmósfera se hizo aún más evidente. Las conversaciones que normalmente surgen en las paradas desaparecieron y los pasajeros ahora parecían más introspectivos. Aquel viaje, que empezó como una rutina, ahora tenía un peso inesperado. Cada uno parecía reflexionar, no solo sobre lo que les había sucedido a los adolescentes, sino también sobre sus propias actitudes y elecciones. El anciano sentado atrás parecía estar mirando por la ventana, pero sus ojos estaban enfocados en algo lejano, como si las palabras del anciano también hubieran tocado su propia historia. Algunos de los pasajeros más cercanos a los jóvenes los miraron con expresión más comprensiva, pero no de reproche. Había algo tranquilo y respetuoso en la forma en que todos comenzaron a comportarse, como si el hombre no solo hubiera enseñado algo a los adolescentes, sino también a todos los presentes en ese pequeño espacio. El respeto mutuo, algo tan simple y, al mismo tiempo, tan difícil de practicar, era ahora el único vínculo que unía a todos, sin palabras, sin gestos explícitos, solo entendiendo que cada ser humano lleva dentro de sí luchas invisibles, muchas veces impensables para quien no las experimenta. Los adolescentes, incluso sin palabras, parecían preguntarse sobre sus propias elecciones. El chico del gorro, al bajarse, miró al grupo una última vez y por un momento intercambió miradas con el más callado, como si se hubiera compartido algo sin necesidad de decirlo. El más tranquilo, que inicialmente parecía desconectado, ahora tenía una expresión más serena, como si estuviera tratando de absorber la sabiduría que el anciano había dejado. Ya no eran los mismos, o al menos ya no estaban siendo los mismos. A medida que el autobús avanzaba, la sensación de silencio reflexivo parecía expandirse. El movimiento de las calles, los desfiles, los sonidos de la ciudad, todo parecía más distante. La escena dentro del autobús, antes marcada por la trivialidad y la distracción de los pasajeros, ahora parecía más cargada de significado. Incluso las conversaciones más suaves entre algunos de los pasajeros parecían tener un tono más introspectivo. Las palabras del anciano, dichas con tanta sabiduría y serenidad, habían plantado algo que ahora estaba floreciendo en cada uno de nosotros, aunque en silencio. Los adolescentes, aunque no tenían la claridad para comprender plenamente la lección, estaban absorbiendo la idea de que el respeto a los demás era, de hecho, un reflejo del respeto a uno mismo. El chico del gorro, que antes había sido tan atrevido, ahora caminaba por la calle a un paso más lento, como si le hubiera tocado algo mayor que la simple vergüenza de haber sido reprendido. Miró a los otros adolescentes, pero ya no había esa misma mirada desafiante. Había una cierta vulnerabilidad en su mirada y, por mucho que intentara ocultarlo, algo había cambiado en su percepción del mundo. El más tranquilo, que estaba lejos de alejarse del grupo, ahora parecía más seguro de sí mismo, más presente.
La forma en que observaba su entorno tenía el aire de alguien que comprendía las complejidades de las interacciones humanas. El autobús los había transformado de alguna manera, pero las consecuencias de esa transformación solo el tiempo podría revelar. Los pasajeros que estaban cerca del grupo también parecían sentir el peso del reflejo que se había instalado en el aire. Algunos permanecieron en silencio, mientras otros intercambiaban miradas furtivas, pero no era un silencio incómodo. Fue un silencio de respeto mutuo, como si todos los presentes por un momento hubieran sido parte de una lección silenciosa sobre la humanidad. Lo más interesante, sin embargo, fue que esta transformación no se limitó solo a los adolescentes. Cada pasajero, a su manera, se encontró repensando pequeñas acciones cotidianas, repensando palabras habladas, acciones no tan nobles y, lo más importante, el valor de la dignidad humana. El autobús hizo unas cuantas paradas más en el camino, pero la atmósfera dentro ya no era la misma. Había una ligereza en el aire, como si las palabras del anciano hubieran barrido la tensión acumulada, dejando atrás una atmósfera más pacífica. Los adolescentes, antes ruidosos y provocadores, ahora estaban sentados en silencio, con la mirada perdida en algún punto indeterminado del vehículo o en la calle. Incluso entre ellos, la conversación ya no fluía tan naturalmente como antes. El más tranquilo, que antes no había mostrado señales de abrirse, ahora parecía más centrado. Miró a sus amigos, pero ya no los veía de la misma manera. Algo se había roto en su entendimiento, y la realidad de que el respeto y la empatía debían ser principios fundamentales en su vida comenzaba a arraigarse en su mente. Los pasajeros ya no estaban inmersos en sus propias rutinas, como era habitual. Las conversaciones anteriores sobre compromisos y trivialidades habían disminuido. Los que estaban más cerca de los adolescentes los miraban con cierta mirada de complicidad, como si ya supieran, sin decir palabra, lo que allí estaba ocurriendo. El intercambio silencioso entre ellos fue de reconocimiento, una forma de apoyo al cambio que se estaba produciendo, aunque nadie había dicho nada directamente. El autobús ahora parecía un espacio de reflexión, y las miradas silenciosas se cruzaban, compartiendo sutilmente la transformación que estaba teniendo lugar. Algunos pasajeros, quizás mayores o más experimentados, parecían tener una comprensión más profunda de lo que había sucedido. La lección del anciano no era solo para los jóvenes, sino para todos. Sabían que este momento de reflexión, si se aprovechaba bien, podía suponer un auténtico cambio, tanto para los adolescentes como para ellos mismos. La vida a veces exige que hagamos un esfuerzo consciente para ser mejores, y la comprensión que todos allí estaban experimentando fue una oportunidad para reevaluar, para repensar actitudes y palabras. La verdad simple y profunda es que, por duro que sea el mundo, tenemos la opción de elegir cómo interactuamos con los demás, y eso hace toda la diferencia. Cuando el autobús finalmente llegó a su destino, la escena había cambiado por completo. Los adolescentes, que al principio del viaje estaban inmersos en la energía de su propia juventud irreverente, ahora se levantaron de forma más contenida, como si llevaran algo consigo. El chico del gorro fue el primero en salir, pero a diferencia de su comportamiento anterior, no dio un paso apresurado. Caminó más lentamente, como si estuviera reflexionando, absorbiendo las palabras del anciano. Su mirada ahora era diferente, más madura quizás, o al menos más consciente de lo que ocurría a su alrededor. El más tranquilo, a su vez, le siguió detrás, pero su postura parecía más firme, más en paz consigo mismo. Los demás, que antes reían y se burlaban, ahora intercambiaban miradas entre sí sin saber muy bien qué decir.
Lo que alguna vez pareció un simple viaje en autobús, ahora se sentía como una experiencia que los había moldeado de alguna manera. Salieron del vehículo, pero nadie dijo mucho. Las palabras no eran necesarias. El silencio entre ellos era una clara señal de que algo se había entendido. Algo profundo y silencioso ahora estaba plantado en la mente de todos. El más joven, con la gorra vuelta hacia atrás, miró a los demás con un ligero movimiento de cabeza, como si aceptara que la lección había sido enseñada y que ahora él tenía una responsabilidad. Los demás los siguieron, y aunque el camino por delante era incierto, estaba claro que habían dado un paso hacia una mejor versión de sí mismos. El impacto de lo ocurrido en el autobús no fue algo que se disipara rápidamente. Las palabras del anciano, tan simples pero tan poderosas, ahora estaban grabadas en las mentes de los jóvenes. Quizás olviden exactamente cómo hablaba el anciano, pero nunca olvidarán lo que representaba. Un ejemplo de respeto, dignidad y empatía. Lo cierto es que la vida nunca volvería a ser la misma para ellos, no porque el anciano los hubiera corregido o reprendido, sino porque les hizo reflexionar sobre quiénes eran y quiénes querían ser. Durante los siguientes días, los jóvenes no pudieron deshacerse de las palabras del anciano. Aunque la rutina de sus vidas continuaba, algo había cambiado en sus actitudes. No sabían exactamente qué era, pero la semilla de la reflexión había sido plantada y ahora estaba empezando a crecer. La broma inocente de antes ya no parecía tan divertida. El acto de reírse a costa de los demás, algo que solían hacer sin pensar, comenzó a parecer vacío y sin propósito. Para muchos, lo que parecía un viaje normal, ahora quedó grabado en su memoria como un momento de transformación. El respeto, algo tan simple y a la vez tan raro, empezó a tener más sentido que nunca. Los pasajeros del autobús también recordaron al anciano y la lección que les enseñó. Algunos, mayores, ya conocían el peso de las palabras y la importancia del respeto, pero fue en ese momento que se dieron cuenta cómo muchas veces olvidan practicar lo que predican. Para los más jóvenes, el mensaje fue claro y directo. Las acciones y las palabras pueden herir, pero también pueden curar. La experiencia en el autobús fue un recordatorio de que el respeto y la empatía no son solo conceptos abstractos, sino actitudes que moldean la convivencia humana y principalmente las relaciones que tenemos entre nosotros. Aquel día en el autobús, con su atmósfera tensa y a la vez esperanzadora, se convirtió en un punto de inflexión. El impacto de las palabras del anciano, tan simples pero tan poderosas, fue mucho más allá de ese momento. Los jóvenes, ahora más maduros, han aprendido que es posible superar la ignorancia y el egoísmo con algo tan simple como ser respetuoso. Y para los pasajeros, ese viaje fue una lección silenciosa sobre la importancia de mirar a los demás con más comprensión y compasión. Todos, de una manera u otra, salimos transformados. Y así, el autobús continuó su camino, ahora vacío de risas burlonas y lleno de silencio respetuoso. Los pasajeros descendieron uno a uno, llevándose consigo las lecciones que inesperadamente habían sido enseñadas en ese pequeño espacio. El anciano, con su sabiduría silenciosa, no solo tocó los corazones de los jóvenes, sino que también transformó el entorno que los rodeaba. Ese viaje no sería solo un recuerdo más, ella sería un recordatorio constante de que, en medio del ruido de la vida cotidiana, es en la empatía y el respeto donde se encuentran las mayores lecciones de humanidad. El impacto de las palabras de aquel hombre resonó en cada uno de los presentes, recordándoles que el verdadero poder reside en la capacidad de comprender y respetar a los demás, incluso cuando no sabemos lo que llevan dentro.